Voces en Acción Solidaria, un podcast para contagiar solidaridad a todo el mundo y en el que sabemos que los buenos somos más. Un euro, que aquí vale un euro, que aquí no lo gastamos, no nos llega ni para un café, allí tiene un impacto que lo puedes multiplicar por 10 o por 15, depende de la zona donde vayas. Y ves cómo el impacto de un euro en ayuda, en apoyo internacional, en organizaciones como Manos Unidas, tiene un impacto brutal que es capaz de cambiar la vida de un montón de gente. Y eso para mí es una de las partes más fundamentales que tiene el voluntariado y la colaboración social, que nos ayuda a ser mejores personas. Que este mundo lo que necesita es que las buenas personas que hay, que somos el 90%, es que eso lo tengo clarísimo, nos veamos un poquito más. Las empresas no dejamos de ser un ente más o una organización más de la sociedad. No estamos al margen de la sociedad, formamos parte de la sociedad. Tenemos que cambiar el concepto transaccional de las relaciones de las empresas. Voy a explicarme. Comenzamos una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria, un podcast como en el que queremos siempre traer historias que contagien solidaridad de carácter social. Hoy tenemos la fortuna de estar grabando en este espacio tan maravilloso que es CaixaForum. Gracias a todo el personal de CaixaForum por permitir que podamos estar aquí hoy. Hoy con mi querido hermano, compañero, amigo Álvaro Miguel Cabrera, voluntario y amigo de Manos Unidas. Y hoy con un invitado muy especial, alguien a quien seguro que muchos conocéis, que es Paco Alós. Paco, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, Santiago. Pues Paco, vamos a empezar por el principio. Eres licenciado, corrígeme si digo alguna cosa, licenciado en Económicas y director de RSC y Relaciones Institucionales en Caixa Popular desde enero de 2020. Pero realmente llevas desde el año 94, es decir, 31 años trabajando en Caixa Popular, ¿es correcto? Efectivamente, así fue, ¿no? Yo estudié Económicas, pues porque por casualidad. Estudié Económicas y la verdad es que fue una carrera que me interesó mucho, ¿no? Y la verdad que a mí me gustaba. Pero siempre me daba cuenta de que había algunos aspectos de la economía que se hablaba, sobre todo cuando hablábamos de macro, a niveles muy, muy generales. Y luego yo en el día a día veía las cosas un poco diferentes, ¿no? Y también por mi educación, por mi entorno familiar, tenía unas inquietudes que me hacían ver la economía de una manera distinta, ¿no? Y por eso me puse a trabajar en Caixa Popular, ¿no? Tenía la oportunidad de haber trabajado en otra entidad financiera, pero cuando tuve que elegir los valores y los principios de Caixa Popular, creía que eran más adecuados a mis valores y a mis principios. Y por Caixa Popular he pasado por distintas áreas, distintos departamentos y he realizado distintas funciones. Funciones comerciales, que ahí había elementos que a mí me gustan mucho de la parte comercial, ¿no? Esa relación con las personas, con los clientes, me gusta mucho. Pero siempre he trabajado lo que nosotros llamábamos toda la parte de acción social, estaba por ahí y yo lo trabajaba yo. Y poco a poco, bueno, en Caixa Popular eso ha ido creciendo y hasta que se decidió hace unos años que era un elemento estratégico para nosotros e incorporarlo al nivel de equipo de dirección, incorporarlo a la estrategia habitual de la entidad. Y pues bueno, di ese paso de, no ser, sino en estos momentos hacer de director de responsabilidad social y relaciones institucionales de Caixa Popular. Sí, hay una parte muy importante que sí que me gustaría hablar y es de vuestros orígenes, porque al final los orígenes de Caixa Popular, hablar de los orígenes es hablar del inicio del cooperativismo valenciano que parte de una iniciativa que nace del País Vasco, si no me equivoco. Ahora me contarás. Sí, bueno, a ver, nace aquí, surge Esto surge cuando un grupo de personas, que ahora se llama emprendedores, pero en aquel momento era gente que tenía inquietudes sociales, que venían de los movimientos cristianos de base. No sé si os acordaréis de las juventudes agrarias rurales católicas, de las juventudes agrarias o las juventudes obreras católicas. Venían de ese movimiento, ¿no? Con unos elementos
o con unas convicciones sociales muy importantes, ¿no? Entonces, al finales de los 60, principios de los 70, acordaos que aquí era una época de fuerte migración de gente de España que venía a trabajar a Valencia. ¿Y qué pasaba? Se encontraban con que el acceso a la vivienda era muy complicado porque se pedían precios altos y la gente no podía. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una cooperativa de viviendas que se llamaba Cooperativa de Viviendas Populares. Hicieron muchas cooperativas de viviendas y como tenían esta conciencia, pues lo que hacían es que por cada vivienda que se construía guardaban un fondo, un pequeño fondo para desarrollar proyectos sociales. Y lo que también hacían es que en verano se iban a viajar por Europa para conocer experiencias cooperativas. Uno de esos veranos, fueron a Mondragón, conocieron al padre Arizmendiarreta, que ahora está en proceso de beatificación, conocieron al padre Arizmendiarreta y se quedaron un poco enamorados de la experiencia cooperativa de Mondragón. Vinieron aquí a Valencia y dicen, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo que hizo el padre Arizmendiarreta aquí en Valencia? Y crearon Caixa Popular, crearon Consum y crearon la Universidad de la Florida, a modo y semejanza de la Caja Laboral en el País Vasco, de Eroski en el País Vasco y de la Escuela Politécnico, que ahora es la Universidad de Mondragón también en el País Vasco. Bueno, eso es los orígenes de Caixa Popular. ¿Y qué resalto yo siempre de esto? Esos principios, esa base social que estaba, ese ADN, que ya desde el primer día lo inculcaron y que continuamos manteniéndolo. Además, pensamos que es uno de los elementos de diferenciación y que nos permiten competir en una sociedad y en una economía donde hay unos grandes monstruos financieros que es muy difícil por precio o por tamaño poder competir. Tienes que competir por otras cosas, ¿no? Pues esta es una de las cosas que nos diferencia o pensamos que nos diferencia para poder estar ahí y poder apoyar. Conclusión, tenemos unos principios sociales, unos principios que nacen desde nuestros orígenes, que los mantenemos y que los profundizamos, ¿no? Y eso se refleja en nuestros valores y en nuestra visión, que al final nuestra visión puede ser muchas, pero la que decidimos hace ya, pues, 4 periodos estratégicos era ser la entidad financiera con mayor implicación e impacto social. Y claro, sabéis que la visión en las empresas tiene que responder a 2 preguntas, al cómo y al para qué de la empresa, ¿no? Pues bueno, con eso os cuento un poco el por qué trabajamos desde Caixa Popular y cómo trabajamos este tipo de cosas, porque pensamos que es un elemento estratégico que está dentro de nuestra manera de ver y actuar, y al final, y esto es mi perspectiva, las empresas no dejamos de ser un ente más o una organización más de la sociedad. No estamos al margen de la sociedad, formamos parte de la sociedad. Y la afectamos y la sociedad nos afecta. Y yo creo que una buena empresa, porque si no sería solo un negocio, una empresa tiene que gestionar esos impactos en la sociedad y tiene que ver cómo la sociedad le impacta. ¿Para qué? Para minimizar los impactos negativos y reforzar todos aquellos que sean positivos. Y esto cualquier empresa de cualquier tamaño lo puede trabajar, ¿eh? No hace falta ser un gran monstruo para trabajarlo. Es simplemente tenerlo presente y preocuparnos por ello, ¿no? Así es. Paco, mencionabas ahora en tu presentación inicial esa influencia familiar. Me gustaría entrar un poco allí, ¿no? De qué se vivía en casa de Paco, de ver los negocios, como dijiste ahora, o de ver las empresas, para que de alguna manera tuvieras esa inclinación y te sintieras ahora cómodo en ese rol que estás fungiendo desde el 2020 a nivel de dirección de responsabilidad social corporativa. A ver, yo vengo de, bueno, familias trabajadoras. Es verdad que tenían pequeños negocios, proyectos, una parte de la familia con unas convicciones religiosas muy profundas, ¿no? Y entonces, claro, todo esto de apoyar, nos lo iban inculcando, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando empecé mi vida escolar, pues ya buscaron una escuela que pudiese trasladar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se creó una cooperativa de enseñanza, ¿no? Primero estaba en Catarroja y luego se pasó a Picassent, ¿vale? Donde formábamos parte y ahí, pues valores como estos que estábamos hablando, ¿no? Del pensar en las personas, de apoyar a nuestro entorno, de trabajar de manera colaborativa, de buscar un objetivo común, pues todo eso se trataba. Y eso pues se me interiorizó. Luego, ¿qué pasaba? Yo también
conforme iba creciendo, pues formé parte pues un tiempo de los Scouts, luego de varias organizaciones de la población y he estado en juntas directivas y eso te va afectando y vas viendo cómo en un ámbito como es el profesional también puedes apoyar y llegar a esos otros ámbitos que son sociales, porque las personas al final yo no me levanto con la mañana con la gorra de profesional, por la tarde con la gorra de padre, y es que lo llevo todo incorporado, y todos lo llevamos incorporado. Entonces intento trasladar a todos mis ámbitos de la vida, pues todo este tipo de cosas, porque pienso que es la manera de sentirme yo bien, Que plenamente, no ¿no? es fácil. Que no es fácil y es importante, ¿no? Porque eso es una de las cosas que a mí más me llena, ¿no? Cuando trabajas, cuando apoyas, cuando ves que estás haciendo el bien para otros, a mí a nivel personal me enriquece. Que te sonría alguien al pasar, que te gracias por el apoyo que nos diste. Vamos, eso no tiene precio, no tiene precio, ¿eh? Y sobre todo a las personas que lo necesitan, para mí, vamos, Creo que eso que fundamental. dices es muy importante porque sí que es cierto que dentro del mundo social, eh, desgraciadamente, hay veces que hay mucha gente que lo hace por el escaparate que le ofrece públicamente. Y nosotros, que además somos voluntarios en una ONG, como Manos Unidas, pues entendemos que al final esto hay que hacerlo desde el convencimiento. Y si uno lo hace, como dicen ahora, por postureo, pues, y no lo hace por propio convencimiento, pues creo que nos estamos perdiendo una parte importante de esta ecuación, que es entender la importancia, y de ahí que estemos hoy haciendo esto de aquí, este podcast, de realmente pensar en los demás, colaborar, ayudar, participar en la sociedad y hacer de este mundo un lugar más bonito, más habitable y más digno, del cual nos podamos sentir orgullosos. Eso que has dicho. Coincido en esa apreciación, pero yo te voy a hacer un matiz y siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, yo prefiero que se hagan las cosas, aunque sea por postureo, porque poco a poco una parte de esos que lo hacen, seguro que luego van a llegar al convencimiento. Sí, habrá algunos que no, pero con eso no puedes hacer nada, ¿no? Y hay que aprovechar esa aportación que te puedan hacer. Pero hay otros que a lo mejor sí que empiezan por esa línea, pero luego cuando van interactuando con la gente, cuando van interactuando con las personas que lo necesitan, con otros voluntarios que se lo creen y que están vivenciando esos valores, le va calando, porque la gente no somos de una manera y ya somos así para toda la vida, vamos evolucionando. Así es. Y hay etapas de la vida que nos hacen que unas cosas nos calen más que las otras, ¿no? Pues entonces, eso yo creo que, aunque lo haga al principio por esa parte, creo que luego algunos, o la gran mayoría, te va quedando y te va calando y entonces vas cambiando. Yo conozco ejemplos así, ¿no? Y ejemplos más fáciles que estos. Yo veo a mi hijo, al principio era reacio a todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues que la sociedad va cambiando, pero que ahora ya cuando le haces alguna propuesta, ya dice, bueno, pues voy a probar, voy a ver, ¿no? Y estoy seguro que con el paso del tiempo, esas vivencias, esos valores, los van a ir asimilando. Y eso que era en principio, voy a hacer por hacer algo o por colaborar y que como mi entorno está haciendo para quedar bien, van interiorizándose. Y así creo que se va descubriendo las personas y vamos creciendo, ¿eh? Porque las personas evolucionamos a lo largo de nuestra existencia y estas experiencias de relación con los demás, de apoyar a los demás, nos hacen crecer. Y eso para mí es una de las partes más fundamentales que tiene el voluntariado y la colaboración social, que nos ayuda a ser mejores Mejores personas. personas. Que este mundo lo que necesita es que las buenas personas que hay, que somos el 90%, es que eso lo tengo clarísimo, nos veamos un poquito más, ¿no? Porque solo se ve al 10%. Pues no, el 90% está ahí. Y eso tenemos que trabajárnoslo cada uno de nosotros, ¿eh? Y esto, como comentabais, el voluntariado en Manos Unidas o en otras organizaciones, es fundamental para poder crecer como personas y sentirnos a gusto Es con cierto. nosotros mismos, ¿eh? Esto, aquí, a veces con esto discrepo de algunas personas, ¿no? Es que es por egoísmo nuestro, vale la pena, porque te vas a sentir mejor. Y si te sientes mejor, vas a estar mejor. Eso en tu círculo familiar se va a notar, en tus vecinos, con tus amigos se va a notar. Y vamos a hacer una sociedad mejor. Así Y bueno, es. son cosas que yo creo que están ahí, ¿eh? Así es, Paco. Tú muy bien lo mencionabas y hablabas también, y retomo lo que acabas de decir, porque es una parte de la frase que identifica este podcast y es que los buenos somos más. Desafortunadamente, como tú dices, Paco, los que no lo hacen bien hacen más ruido que los que lo hacemos bien y por eso es que precisamente creamos una iniciativa como esta, precisamente para darle voz a personas que lo hacen bien y así de alguna manera
también otra de nuestras frases, buscamos contagiar la solidaridad, ¿no? Hacer que la solidaridad se ponga de moda. Porque incluso como tú mencionas, Paco, si lo vemos desde el punto de vista egoísta, nos vamos a sentir bien y eso va a impactar en los demás. Mencionabas hace unos momentos, Paco, la importancia del para qué, ¿no? De las organizaciones, el para qué lo hace y el cómo lo hace. Cuéntame un poco, Paco, desde tu experiencia, ahora que desde el 2020, como parte de una política del banco, se convirtió ya el tema de la responsabilidad social corporativa, que bueno, viene desde sus inicios, ¿no? Pero ya como algo desde el punto de vista del gobierno corporativo de la organización, como algo estructural al que se le asignó incluso una dirección y tú eres un ejemplo de ello. ¿Cómo ha impactado eh, tú, Paco, como tal, y sus experiencias al rol y la labor que desarrolla el banco per se en cuanto a la responsabilidad social corporativa? Porque sabemos, Paco, que las necesidades son infinitas, pero las capacidades son finitas. Entonces, ¿cómo puedes gestionar esas necesidades que hay de tantas organizaciones, personas, pero dentro de esas capacidades finitas que puedes tener tú y el banco? Bueno, yo tengo una ventaja y siempre digo lo mismo, que tengo 450 personas trabajando para mí, que somos todas las que trabajamos en Caixa Popular. Mi función lo único que hace es ordenar y establecer el objetivo, el camino por el que tenemos que ir, porque esto lo tenemos integrado en toda la organización, ¿no? Y eso es un elemento que, la verdad, creo que nos hace diferentes, ¿no? Y esto es posible porque cuando nosotros incorporamos a una persona que va a ser socia, una de las cosas que más trabajamos y más miramos es el tema de los valores, porque Caixa Popular es una empresa con unos valores muy sólidos, con una cultura de empresa muy fuerte, y entonces si no cuadras con los principios y con los valores, es complicado que te sientas a gusto y que te adaptes, ¿no? Entonces, esa es la primera. Todas las personas que trabajan en Caixa Popular tienen un perfil que coincide en gran parte con los valores de la empresa, con lo cual ahí ya nos da para trabajar. A partir de ahí, nosotros siempre hemos apostado por la incorporación dentro de la propia organización. Y para que se me entienda, pues hemos pensado que es bueno no hacer, que lo podríamos hacer una fundación para trabajar estas cosas, sino lo integramos dentro de la estructura y de la gestión de la propia empresa, con lo cual nadie puede estar al margen de este tipo de cosas, porque al estar dentro de la estructura de la empresa, eso obliga a unos planes estratégicos, a incorporar este tipo en los planes estratégicos, en los planes de gestión, en los objetivos de cada una de las oficinas, áreas o departamentos y en los objetivos individuales de cada una de las personas, ¿no? Como son esos objetivos, pues hay que revisarlos de manera periódica. Entonces, todo eso está integrado de manera que nos permite hacer un seguimiento y una profundización en todo lo que tiene que ver con la acción y la responsabilidad social. Además de tener una estructura y tener modelos propios que hemos ido desarrollando con todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Pues bueno, para hacer que tengamos el mayor impacto posible y ese mayor impacto posible redunde en una mejora y una generación de valor para la sociedad y aquí también digo para la entidad, porque al final somos una entidad financiera que tenemos que tener un retorno. Entonces, eso hay que trabajarlo también con esta doble visión, ¿no? Porque desde mi punto de vista, esto no es filantropía, nosotros lo tenemos integrado. Nosotros no invertimos cuando llegamos al final que hemos sacado 20 millones, 40 millones de beneficio o 39 como este año, pues una parte lo dedicamos a esto. No, no, lo tenemos integrado en los presupuestos del año antes de saber qué vamos a ganar, ¿no? Y por eso es importante también tener esta visión de generación de valor doble, ¿no? Y para esto lo que también hacemos mucho es trabajarlo junto con la sociedad, ¿no? No sé si esto igual será un poco del podcast, ¿no? Pero tenemos un comité asesor externo de responsabilidad social, donde hay 7 personas que son líderes sociales de la Comunidad Valenciana, donde contrastamos con ellos nuestras políticas, nuestras acciones y les pedimos opinión, ¿no? Y luego en cada oficina, periódicamente se reúnen con las organizaciones sociales de cada población para ver si lo que está haciendo la oficina cuadra con lo que los grupos de interés, con las organizaciones sociales de cada una de las poblaciones esperan de una entidad como Caixa Popular, ¿no? Bueno, pues todo eso son cosas que nos ayudan a trabajar y a incorporar y poder utilizarlo como estamos haciendo como un elemento
de diferenciación respecto a la competencia. No sé si te he contestado a la pregunta, pero Perfectamente, ahí hay Paco. muchísimas cosas que trabajamos. Y ese elemento de la implicación personal de cada compañero nuestro es fundamental, ¿no? Porque la vivencia, el formar parte de las asociaciones, de las fundaciones, como voluntarios o como miembros de las ejecutivas, para nosotros es fundamental, porque los valores hay que vivirlos. Tú no los puedes tener escritos en la pared o en un documento si luego no los vives. Y si es así y alguno de esos valores no se vive, pues cámbialo o quítalo, pero no lo tengas ahí por quedar bien, ¿no? Esto hay que vivirlo, ¿no? Y eso hay que tomar compromisos, y no solo compromisos personales, sino también mojándose con inversión, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Es inversión, no es gasto. Esto es una veces. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, yo entiendo que tú tienes vuestra filosofía muy interiorizada, pero no sé si realmente eres consciente. Cuando lo ves desde fuera, y ya no me pongo ahora la gorra de voluntario, sino la gorra de trabajador de una empresa. Claro, tú has hablado de que vosotros valoráis y miráis mucho a la hora de contratar o a la hora de permitir que alguien forme parte de vuestra cooperativa, esos valores, esos principios. Sabes que vivimos en una sociedad donde desgraciadamente parece que lo único que importa es el currículum, los idiomas que sé, las carreras que tengo, los másteres que tengo, etcétera. Y tú hablas de valores incorporado a una empresa. Me parece brutal y muy importante destacar ese punto, porque desgraciadamente hay veces que las empresas se van deshumanizando y donde lo único que importa es lo que produces y lo que puedes aportar en cuanto a conocimiento, formación, etcétera, pero los valores siempre se dejan aparte. Entonces, estás abres un tema que me parece vital e importante, integrarlo dentro del sector empresarial, que es hablar de valores, de principios. Mira, yo parto siempre de una base, y es: las empresas las formamos personas que nos relacionamos con personas que son los consumidores o a nivel interno. Y las personas tenemos un elemento que es fundamental, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras creencias. Y eso es fundamental, y eso está ahí, quieras o no quieras. Y luego hay otro elemento, que es lo que tú me comentabas, los conocimientos. Los conocimientos se aprenden, y en una sociedad y en unas economías tan cambiantes, lo que necesitamos son personas que tengan claro cuál es la visión de la empresa y cómo tienen que ir, que puedan ejercer su liderazgo en cada uno de los sitios donde están, porque los conocimientos lo van a aprender y hay que ir cambiándolos cada día. Con lo cual, yo ya no lo veo eso tan crítico como, sí, vale, sí, habrá puestos específicos que sí, pero la mayoría no hace falta. Y de hecho, si te fijas ahora, todo lo que es la educación formal, se le está diciendo, oye, que no somos capaces de generar gente suficiente formada para poder incorporarla a las nuevas necesidades de las empresas. Si miras, hay huecos que no están cubiertos. Entonces lo que necesitamos son gente que esa parte de las emociones, de las habilidades transversales, las sepan manejar. Porque lo otro le va a venir con el puesto y con las ganas de esta persona de ir progresando. Entonces, para mí, ese es el cambio de paradigma que hay. Y luego hay otro cambio que yo veo cada vez más, y es que tenemos que cambiar el concepto transaccional de las relaciones de las empresas. Y voy a explicarme. Como decía antes, un trabajador, ¿vale? Lo que comentábamos. Un trabajador no se levanta por la mañana y viene y es trabajador las 8 horas o las 10 que realicen el puesto de trabajo. Es que tiene una familia y a lo mejor que los problemas familiares le van a afectar ahí. O al revés, o puede estar muy bien fuera, pero si está en la empresa, no se encuentra a gusto, no está bien, no va a rendir suficiente, y cuando salga, pues eso se lo va a trasladar a su familia, a sus vecinos, a sus amigos y tal, ¿no? Entonces, hemos de ser muy conscientes del impacto que tenemos las empresas en nuestros trabajadores. Un símil para que se me entienda, la gente que va al gimnasio, un par de horas cada 2 días o 3 días a la semana, 1 hora a la semana, 2 horas al día. ¿Cuántas horas estamos en nuestro lugar de trabajo? ¿8? Son muchas horas. Y es una gran influencia lo que las empresas tenemos sobre las personas. Y si cambiamos ese chip de transaccional, de tú me das y yo te pago un salario, por un chip 360, donde la persona son
sus emociones, su bienestar físico, su bienestar emocional, su bienestar social y su bienestar económico, si miramos esos 5 pilares que son los que nos rigen a las personas y los trabajamos todos, ponemos los recursos para que la persona se encuentre bien, te va a aumentar la productividad, te va a bajar el absentismo y vas a generar un ambiente favorable dentro de la empresa y en el entorno de la empresa, en el entorno familiar, en el social. Y eso tiene un valor multiplicador que no somos conscientes. Por eso decía que esto de los valores, y cada vez más empresas lo están haciendo, ¿eh? Están mirando todo este tipo de cosas porque se dan cuenta que esto es fundamental para la adaptabilidad de las empresas y de las organizaciones. Y en mercados tan cambiantes hace falta personas que sepan capaces de liderar, porque esos valores y han ido y pueden decidir y vaya en relación a lo que hace la empresa, ¿no? Esas son perspectivas que y eso pasa a nivel interno y a nivel externo es lo mismo, ¿eh? Bueno, por eso digo, oye, los valores hay que tenerlos presentes, porque si no, y si miramos solo los conocimientos, el que más te va a pagar, te vas a ir. Y las empresas necesitamos retener y mantener el talento, Es y eso es así, clave y literal, fundamental. literal, literal. Lo acabas de decir, es que Sí, es que lo has dicho. Es que al final, si solamente miramos los conocimientos, nos medimos eh, por lo que nos van a pagar. Pero creo que hay algo mucho más trascendental, ¿no? Álvaro. Así es, sí. Yo digo que cuando te ganas un cliente por precio, lo pierdes por precio, ¿no? Y cuando contratamos a personas por actitud, que es lo único que no podemos darle, o por valores y principios, como tú dices, Pablo, de alguna manera te estás asegurando un colaborador, y más en el caso de ustedes, que son una cooperativa, que va a estar por un largo periodo, y tú eres un excelente ejemplo de ello, ¿no? 31 años ya en el banco, que se dice rápido y fácil, pero hay que ver lo que significa hoy en una sociedad que está acostumbrada a que todo lo queremos consumir en 10, en 15 segundos, ¿no? Invertir 31 años de nuestra vida, porque los conocimientos los adquieres en el puesto de trabajo, la experiencia también con el tiempo, pero lo único que no podemos darle al colaborador es la actitud. A mí, yo quisiera detenerme en un tema importante, Paco, y es que tú mencionabas que desde el punto de vista del presupuesto ya la organización define al empezar el año, y no desde el punto de vista de filantropía, de que, bueno, cuánto nos sobró y cuánto nos quedó de utilidad y cuánto vamos a destinar, sino que ya está incorporado en el presupuesto, ¿no? Me gustaría preguntarte dos cosas. Lo primero es cómo definen ese presupuesto, es decir, quién decide y cómo, cuánto se va a destinar al tema de la responsabilidad social corporativa. Y lo otro es, Paco, que yo tenía la oportunidad de medirlo en mis organizaciones, y es el impacto que tiene en las personas que trabajan conmigo lo que son las actividades de voluntariado dentro de la organización. O sea, cuánto afecta en el salario emocional de estas personas. No sé si dentro de Caixa Popular lo han logrado medir, es decir, cuánto impacta en el salario emocional, en el bienestar de esos colaboradores que, como tú decías, no son entes que van y están 8 horas y ya en el puesto de trabajo, sino que son personas, familias, son ciudadanos. ¿Cuánto impacta, ¿no? En estas personas? El presupuesto, ¿cómo lo definen? Y cuánto impacta en estos colaboradores esas actividades de voluntariado o de responsabilidad social corporativa del banco. vale, ahí hay dos preguntas. La parte de presupuestaria, ¿vale? Nosotros tenemos una estrategia de acción social, ¿vale? Y unas líneas de desarrollo social, ¿vale? Y entonces, en función de eso y las perspectivas del año, pues establecemos el presupuesto, ¿no? Teniendo claro los porcentajes a lo que vamos a dedicar cada una de estas líneas que tenemos, que son, mm, nosotros le llamamos huella, y le llamamos huella porque lo que pretendemos es que lo que hagamos quede, ¿no? Que sea una evolución, no sea una cosa puntual que desaparezca, ¿no? Por eso le llamamos huella. Tenemos una cosa una parte de la huella social, que tiene que ver con todos los elementos de carácter social, otro de huella económica, que ahí lo que busca es la generación y el apoyo a las personas que más lo necesitan para la generación de empleo y de medios de subsistencia o de vida de las personas. Y luego tenemos la parte que nosotros llamamos de la huella ecológica, ¿no? Todo el impacto en el medio ambiente y tal, que ahí lo centramos básicamente en el tema de la reducción del impacto de CO2 en la sociedad y en el ahorro de consumo de agua, porque estamos aquí y el tema del agua es un tema muy delicado. Sí, ahora ha habido mucha, pero las sequías y aquí, bueno, la tradición del agua aquí es muy buena. Entonces, establecemos los porcentajes que destinamos a cada uno de ellos, y dentro de cada una de estas 3 grandes líneas hay distintos tipos de actividades a las que podemos colaborar, y hay muchas que se quedan fuera. Entonces, cuando tenemos una petición que se queda fuera, pues es que no va en nuestra estrategia y al final tenemos que centrarnos, ¿no?
Eso es una parte, ¿no? Y luego cómo lo gestionamos. Una parte lo gestionamos, todo lo que tiene que ver con son las alianzas estratégicas, las gestionamos a nivel centralizado desde el área, pero una parte muy importante, siguiendo esas guías, se gestionan a través de las oficinas, ¿no? Que ellas tienen un presupuesto para implicación social, que solo pueden dedicar a ese tipo de colaboraciones, ¿no? Y eso es importante por la capilaridad, por eso que decíamos, es que queremos ser en cada población la entidad con mayor implicación e impacto social. Si ese es el objetivo o la visión global de la entidad, cada oficina tiene que ser lo mismo. Y es cada oficina la que conoce su entorno más cercano. Yo, a ver, sí, claro, a la CUE sí que lo conozco porque soy de allí, pero yo no sé lo que pasa en Utiel, o pasa en Ibi, o lo que pasa en Valencia capital, en el barrio de San Isidro, o lo que sea. Yo no lo sé. Es la gente, mis compañeros que están en la oficina y que además lo viven porque claro, ellos, ya os he comentado un poco lo por decir, forman parte, lo viven y los que pueden decidir dónde se impacta más y mejor, ¿no? Pues ellos lo gestionan así. Eso por una parte. Y luego, lo que tú me comentabas de decir, oye, ¿y esto lo tenéis medido a nivel interno? ¿Qué impacto tiene? Pues específicamente la parte del voluntariado o acción social no lo tenemos cuantificado con ese nombre, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros trabajamos lo que denominamos el ecosistema de la felicidad, ¿no? Y es ver qué nivel de satisfacción, de felicidad tienen nuestros compañeros, ¿no? Y ahí medimos sobre 4 pilares, que es el bienestar físico, cada uno, cómo se encuentra uno físicamente, el bienestar emocional, ¿vale? Pues cómo se siente emocionalmente, hay varios ítems, el bienestar social y el bienestar económico, ¿vale? En el bienestar social, una de las cosas que se pregunta, que se pide es a nivel social, si estás en alguna organización, ¿cómo te sientes con esas organizaciones? Claro, tenemos los datos agregados porque son encuestas anónimas para que la gente se sienta libre de contestar, porque con esos resultados lo que sí que nos dan son acciones que podemos tomar para mejorarlos, ¿no? Y no queremos que nadie se sienta un poco cohibido por poner su nombre o por... Entonces, yo que sí que puedo decir que a nivel global el impacto es elevado, son unas cosas de las que mejor se valoran, pero ahora si me preguntas específicamente, pues no lo sé, porque es tan transversal, es lo que comentábamos antes, hay tantas cosas para este bienestar que no te puedo concretar, ¿no? Y lo intento, ¿eh? Es igual que a nivel, intento también medir nuestro impacto social, pero me encuentro con muchas dificultades a la hora de medirlo, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que poco a poco se irán corrigiendo y que intentaremos mejorar, ¿no? Pero sí, ese tema del voluntariado para mí es fundamental, ¿no? Nosotros lo intentamos promover, de hecho tenemos un voluntariado internacional de hace ya muchísimos años, donde compañeros nuestros viajan a Centroamérica básicamente, a apoyar a comunidades locales en el desarrollo de proyectos comunitarios, básicamente cooperativas o temas de emprendimientos colectivos, ¿no? Para trasladarles nuestros conocimientos, pero siempre, y esto creo que en el voluntariado y en el ámbito de la actuación internacional debe ser así, teniendo claro dónde vas y que tienen que ser ellos, que tú no puedes ir con tus metodologías y decir, esto hazlo así, no, ¿dónde vas? Eso no es así. Pues mira, estás tocando un tema que precisamente en Manos Unidas lo tenemos muy interiorizado. Primero, porque sabes que todos nuestros proyectos son internacionales. Nosotros solo trabajamos con países del sur en vías de desarrollo. Y de hecho, nuestra forma de trabajar precisamente es esa. Es decir, nosotros no vamos y decimos vamos a montar un hospital en Mozambique, sino que tenemos a un socio local de Mozambique que nos llama y nos dice quiero montar un hospital y a partir de ahí de alguna forma lo integramos en el proyecto. Es decir, desarrollamos el proyecto en función de sus necesidades y hacemos que ellos sean partícipes de ese proyecto para que se involucren, de forma que sea algo sostenible y que tenga continuidad. O sea, que lo que estás contando enlaza bastante bien precisamente con el trabajo que hacemos en Manos Unidas. Es que yo pienso que tiene que ser así. Cada uno conoce su territorio, sus maneras de actuar, sus culturas, que eso de las culturas es clave para que funcionen los proyectos y hay que apoyarlos en esa línea. Y yo animo a las empresas de aquí a colaborar en proyectos a nivel, porque enriquecen mucho, ¿no? No es solo la colaboración, porque luego normalmente las organizaciones te envían un report, ves lo que haces y ves cómo tus colaboraciones en estos proyectos internacionales, 1 euro, que aquí vale 1 euro, que aquí no lo gastamos, no nos llega ni para un café, allí tiene un impacto que lo puedes multiplicar por 10 o por 15, depende de la zona donde vayas. Y ves cómo el impacto de 1 euro en ayuda, en apoyo internacional, en organizaciones como Manos Unidas, pues
tiene un impacto brutal que es capaz de cambiar la vida de un montón de gente, de un grupo en una zona, de un montón de gente. Y eso, bueno, te genera una satisfacción personal cuando te llega el report que dice, oye, con lo que hemos hecho esto y hemos llegado a tal. Y claro, y es tu ayuda, más los 10 euros o los 15 euros tuyos, más los del vecino, más todo, que al final hacen un monto que el impacto es brutal. Y eso, lo que yo siempre digo es, ostras, y hay que buscar y elegir organizaciones que te den tranquilidad y solvencia, como es Manos Unidas, ¿no? Que llevan muchos años trabajando y Gracias. cuando ves, pues al final dices, pues sí, aquí tengo esa parte que quiero destinar a ayudar el mundo en general, que es verdad que eso es un concepto un poco, la gente a veces le cuesta, ¿no? Digo, ¿y por qué tengo que Complejo, colaborar muy amplio. aquí y no aquí? Pues sí, porque formamos todos parte del mismo planeta y apoyar Así allí te va a es. venir bien aquí también. Son N- ese tipo de cosas. nosotros uno de los hándicaps con los que nos encontramos dentro del sector empresarial, porque a nivel particular la gente lo tiene muy interiorizado, pero dentro del sector empresarial siempre es el mismo, y es que muchas empresas solamente colaboran con ONGs que tengan proyectos locales, y como nuestros proyectos no son locales, es cierto que muchas veces ese transmitir a la empresa la importancia de también implicarse en proyectos fuera de nuestras fronteras es difícil. Y al hilo de lo que estás comentando, Álvaro siempre dice una cosa que me parece muy bonita y muy interesante, y es que cuando él llega a España, cuéntalo tú, buscas una ONG con la que colaborar, y cuéntanos por qué eliges Manos Unidas. Sí, ¿no? Y valga la publicidad de lo que tú estás mencionando, Paco, y es que, o sea, de verdad que me parece súper interesante que siendo una organización, yo diría hiperlocal, ¿no? Como Caixa Popular, de verdad que valoramos muchísimo esa alianza estratégica que tiene con una organización global como Manos Unidas, porque al final también funciona o se gestiona de manera local en España, pero que todos nuestros proyectos están afuera. Y entonces que tengas la posibilidad de ver cómo ese euro que tú dices, Paco, se multiplica por 10 o por 15 a la hora de construir una escuela en Bolivia, por ejemplo, pero que a la vez tienes la posibilidad de saber y tener la tranquilidad de que cada 10 euros que estás dando a Manos Unidas para la construcción de esa escuela en Bolivia, 9 euros van directo a ese socio local que está construyendo la escuela. De verdad que dice mucho de una organización que yo que tengo unos cuantos vueltas al sol trabajando en el mundo social, no he visto nunca una organización más eficiente que Manos Unidas y de verdad que es un buen ejemplo, ¿no? El hecho de poder tener aquí Santiago a Paco de Caixa Popular y que sirva como nuevamente eso, como ejemplo para otras organizaciones que hacen vida aquí en la Comunidad Valenciana, que siendo una institución financiera hiperlocal, pueda y entienda que cómo somos ciudadanos del mundo y cuánto impacta lo que nosotros hacemos, ¿no? A todo el mundo y a pesar de que están aquí en la Comunidad Valenciana, ven el impacto que puede tener apoyar a esos otros proyectos en otros países, sobre todo en vías de desarrollo con comunidades vulnerables. Y al hilo de eso, decir que, y ya que estamos aquí, precisamente estamos aquí por eso, porque el año pasado sabes que hicimos nuestro primer foro de empresas socialmente comprometidas, en el cual vosotros, y gracias, fuisteis patrocinadores. Este año nos embarcamos por segunda vez y volveremos a hacer el segundo foro de empresas socialmente comprometidas el día 11 de junio, si no me equivoco. ¿Correcto? Lo haremos aquí en Casa Forum y tendremos el gusto de teneros presentes en la mesa de empresas para hablar precisamente sobre todo esto que estamos hablando, sobre la importancia de que el sector empresarial se implique en proyectos solidarios, participe y al final, como decíamos, hagamos de la sociedad una sociedad más rica y más comprometida socialmente, ¿no? Así que gracias por vuestra colaboración, participación y por formar parte también de nuestro proyecto, ¿no? Sí. Si me dejas que haga Un inciso, sí, un llamamiento, no, más que un Por inciso, llamamiento. favor, un Paco, llamamiento. todo lo que Mira, quieras. al final las empresas, y en nuestro caso a lo mejor es un caso particular, ¿no? Porque somos una empresa local que básicamente nuestros productos, el 100% son locales. Y cuando hablo locales, hablo de una parte importante de la Comunidad Valenciana y del resto de España, ¿no? Con lo cual, vale. Pero muchas de las empresas que hay aquí son empresas que trabajan con materiales que vienen de fuera o comercializan cosas que vienen de fuera.
Y eso, cuando dicen, oye, es que yo solo quiero invertir en proyectos aquí, ya, pero tú estás comprando insumos o materiales de terceros países. Che, de lo que haces, ¿por qué no? Igual que compras de fuera, destinas una parte a ayudar a personas que están en países terceros. Si es que esto es el Excelente. círculo, una parte sí, vale, dices, el grueso lo destino aquí, perfecto, pero una parte ayuda a esa conciencia global que tú estás haciendo uso de ellos. Y eso que hablábamos de las consecuencias que decía yo, de los impactos que tenemos las empresas, ten en cuenta que si tú estás, por decir algo, trabajando con madera, haciendo muebles con madera que viene de Brasil o que viene de cualquier sitio, estás impactando allí de una manera. Pues, hombre, intenta compensar, pues aportando una cantidad a proyectos internacionales como los que está haciendo Manos Unidas. No deja de estar dentro de tu estrategia global, una parte. Bueno, era simplemente un llamamiento para que las personas y las empresas reflexionemos un poquito en global de cómo ese impacto y cómo podemos ayudar a mejorar la sociedad en general, porque si nos va bien, nos va a ir bien a todos, A ¿no? todos, correcto. Nosotros lo que hacemos, de hecho, en nuestros proyectos es que nosotros cuando hacemos algo fuera, es decir, da igual que sea una escuela, un hospital, un pozo, no llevamos nada desde aquí, al revés. Para favorecer la economía local, lo que hacemos es que a través de ese socio local que se compromete con nosotros, le decimos, bueno, todo lo que te haga falta, aprovisionalo dentro de tu entorno, porque con eso también vas a favorecer la economía. Y de alguna forma no solamente estás ayudando a generar eh, una necesidad que tienes que cubrir, sino además a generar una mejora en tu entorno económico y que las empresas de tu sector, de tu zona, también puedan favorecerse de alguna forma, ¿no? Claro, es el impacto multiplicador que Correcto. comentábamos de ese euro que se convierte en 10 o en 15. Sí. Es complejo, pero es verdad. Sí, yo creo que tiene mucho que ver, Paco, también con confianza, ¿no? Vamos a estar claros que así como hay mucha gente buena y que busca hacer las cosas muy bien, desafortunadamente también hay gente que no obra muy bien y entonces eso ha generado de alguna forma una desconfianza también en algunas organizaciones que prefieren invertir en responsabilidad social corporativa en lo local, en aquello que pueda de alguna manera palpar, tocar y que sea más fácil auditar, ¿no? A dónde se está yendo ese dinero, ¿no? Em, pero bueno, no sé qué te parece cómo vamos de tiempo, Santiago. Pues como siempre, justos de Sí, tiempo, tenemos que es implacable. a otro invitado esperando Sí, y solemos acabar siempre el podcast con lo que llamamos un ping-pong de preguntas. así Así que es, Álvaro, no sé si quieres empezar tú y vamos. así es. Sí, es como unas preguntas muy breves y lo primero que te venga a la cabeza, Paco. Un libro. Mira, me he leído últimamente Donde tus sueños te lleven de Javier Iraondo, creo que es, o Iraondo, que está muy bien, ¿no? Que habla de cómo las personas podemos cambiar y podemos mejorar, ¿no? La verdad es que ese lo recomiendo, ¿eh? Pues nada, nos lo apuntamos a nuestra lista de libros recomendados. Una comida. A mí los arroces me gustan todos. Entonces yo puedo comer arroz todos los Como días de buen toda la semana. Como valenciano. buen valenciano, Y así me da es. igual el tipo de arroz que sea. Los arroces. Muy Y bien. los pruebo todos, ¿eh? Excelente. Un lugar, Paco. Pues mira, esto me va a saber mal, pero yo en Valencia estoy comodísimo, ¿no? Y he viajado mucho de este, pero yo como aquí me encuentro como en ningún sitio, ¿no? Hemos hablado muchas veces, Álvaro y yo, y él que es venezolano, de la calidad de vida que se tiene en nuestra terreta, a la que queremos todos. Y de verdad que no somos a veces conscientes de lo que tenemos y de el lugar donde vivimos. Hay que dar gracias, de verdad, ¿eh? Y yo he viajado bastante y conozco sitios muy interesantes, pero como aquí, Ujú. Y un eslogan con el que te quedarías. Algo que te defina o que quieras o que te gustaría remarcar. bueno, más que un eslogan es una reflexión, ¿no? Yo creo que dar, lo que te hace es crecer y te ayuda porque luego recibes muchísimo más de lo que das, ¿no? Y eso te hace crecer personalmente. Pues no sé cómo lo verás, Álvaro, pero me parece el broche de oro para este podcast con este invitado. Somos unos privilegiados. Nuevamente, Santiago, hermano, unos privilegiados de poder estar aquí conversando de temas que nos apasionan y que nos gustan, pudiendo de alguna manera, ojalá, sembrando esa semillita de contagiar la solidaridad, porque los buenos somos más. Gracias, Paco, gracias por tu tiempo, gracias por tu energía, por tu conocimiento. Hemos aprendido aquí muchísimas cosas. Yo la verdad me voy muy súper satisfecho de todo lo que nos has contado. Gracias por el apoyo de la institución y especialmente del departamento que tú lideras.
esperamos seguir de alguna manera cumpliendo con las expectativas y que esa alianza que hemos firmado, bueno, se mantenga por muchos años y que logremos eso, impactar a la mayor cantidad de personas posible. Gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros y esperemos que por lo menos haya una persona que se anime a hacer ese voluntariado, a participar con Manos Unidas o si no con Manos Unidas, con cualquier Con organización. cualquiera, Pero sí. empecemos ya, que es fácil, ¿eh? Cuando nosotros nos planteamos hacer este podcast, realmente teníamos esa doble misión. Es decir, sí queremos dar a conocer nuestro trabajo y el de Manos Unidas, pero a su vez nos parece importante ese eslogan que tenemos acuñado en nuestra cabecera de contagiemos solidaridad para hacer de este mundo un lugar mejor. Y nos parece muy importante. Y por eso creo que tenerte a ti aquí hoy ha sido un lujo, pero ya no solamente por ti, sino por la entidad que representas y por lo que decíamos antes, por vuestros valores y por todo lo que hacéis por los demás, que me parece muy importante y ojalá sirva de ejemplo para toda la gente que nos escucha. Gracias, Paco. Un fuerte abrazo y esperamos que os haya gustado este nuevo episodio de Voces en Acción Solidaria y os esperamos en siguientes ediciones y gracias a todos por escucharnos y por estar aquí. Así es. Muchas gracias.